El juicio más importante que se ha llevado adelante en nuestra provincia, tal vez en su historia, pero por lo menos en los últimos 30 o 40 años, es el juicio de expropiaciones contra Santiago Grafiña, Alday y otras personas a las cuales se les condenó por asociación ilícita y por otras series de denuncias que les costaron muchísimo dinero al Estado provincial, o sea, a todos los sanjuaninos. Se conoció también las motivaciones que llevaron a la expresión de este fallo y por eso queríamos hablar con quien es el abogado de la querella, que es el doctor Rubén Pontoriero, quien está en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Rubén? Un gusto tenerte acá en el programa. Buenas tardes, Mariano. Bueno, conoció las claves que motivaron este fallo. ¿Por qué no nos explica a nosotros y a quienes nos están viendo cuáles son los motivos que la justicia dictaminó para considerar la culpabilidad de la mayor parte de los que por ustedes fueron en algún momento llevados a juicio? Bueno, la sentencia es una sentencia pocas veces vista, digamos, en el foro de abogados, tanto nacional o provincial. A mí me ha tocado transitar durante 44 años esta carrera y he leído muchísimas resoluciones, pero esta sentencia sí tiene características inéditas, en el sentido de que es una sentencia que no se queda en medias tintas, no utiliza un idioma elíptico forense para evadir las atribuciones o directamente las sanciones que se tienen que imponer, y ha contestado cada uno de los planteos tanto de la querella, de la Fiscalía o de la defensa, y ha hecho una fundamentación muy larga, porque la causa es larga, donde se ha detallado cada uno de los hechos que se han dado por probados y se ha hallado la conducta, se ha tipificado la conducta y se han encontrado los responsables. La primera nota, quizás, no de color, pero sí de definición y conceptualizada, la sentencia, es que la sentencia habla del mayor acto de corrupción que ha sufrido la provincia. El mayor acto de corrupción en la historia de la provincia de San Juan. Y que ha sido juzgado y sentenciado. Bien. Entienda usted que en esta sentencia no solamente se ha condenado a 2 abogados del foro local, sino que es la primera vez que se condena por corrupción a un juez. Se ha condenado por corrupción a un exfiscal de Estado, a integrantes del Tribunal de Tasaciones, a peritos que eran auxiliares de justicia. Entonces, en las primeras páginas, usted, si tiene tiempo de leer esa tan extensa sentencia, que se la recomiendo porque es larga, pero es ejemplificativa y docente, porque desarrolla hoja por hoja, causa por causa, cada una de las conductas que se fueron conformando, y desarrolla la génesis de esta asociación ilícita. Para que quede claro, siempre existió un líder, digamos, de esta sociedad ilícita, que era Santiago Grafiña. La sentencia dice que existían 2 líderes. 2 líderes. Santiago Grafiña y Horacio Alday. Horacio Alday, que en un momento también se fugó de la provincia cuando se lo comenzó a investigar, ¿no es cierto? Estuvo 1 año y medio prófugo. Prófugo. Hasta que logró la excarcelación. Usted sabe, siempre se dice que no se le concede la posibilidad de esperar el juicio fuera de la cárcel cuando exista peligro de fuga. Una persona que ya se fugó por ahí, no sé, me genera ciertos reparos, ¿no? Claro, ese es un análisis de riesgo procesal, se llama. Exactamente. El riesgo procesal incluye, entre otros acápites, el de peligro de fuga. Cubriendo eso, el tribunal ha entendido que prohibiendo la salida de la provincia, porque tienen prohibida la salida de la provincia, y reteniendo los pasaportes o documentos de viaje, y notificando a Migraciones la imposibilidad de salida del país, estaría cubierto posiblemente ese riesgo procesal. Esperemos que sea así. Por parte del Estado, ¿quién fue el organizador? Bueno, más que organizador, bueno, organizador como organizador, la sentencia empieza a hablar de una trilogía que está conformada por Santiago Grafiña, Horacio Alday y Norberto Baestrocchi, que era el abogado que llevaba estas causas y que representaba al Estado provincial a través de Fiscalía de Estado. Para que se alcanzaran estos montos también tiene que haber habido un sobredimensionamiento de lo que eran los montos indemnizatorios.
Claro, para alcanzar este monto, ahí está la ingeniería defraudatoria, porque en eso también la sentencia llega, digamos, por un término no coloquial, pero llega al hueso, estableciendo cómo era la metodología que se llegaba, porque siempre se ha puesto mucho énfasis en la tarea del Tribunal de Tasaciones, pero no podría haber llegado el Tribunal de Tasaciones a decir lo que dijo a través de algunos imputados, no de los que fueron sobreseídos. Había toda una ingeniería previa que era determinar de que no existía el acta de toma de posesión, o sea, la toma de posesión es cuando el Estado toma físicamente el terreno, el bien, y en ese momento es cuando pueden empezar a correr los intereses. Entonces hacían desaparecer esa acta, ponían un testigo que era el que había elaborado esa acta, que falsamente afirmaba que la gente se había ido en el año 1986 y no en el 94 o en el 97, entonces de esa forma tenían 8 o 12 años más de intereses. Y de ahí comenzaba toda la acumulación de las evaluaciones. También tengo entendido que en muchos casos, en muchos procesos, actuaban sin poder. Sí, efectivamente. Pero eso es una cuestión básica. Digamos, cualquier abogado defensor lo primero que pide es el poder para quien está actuando en juicio. Claro, pero es que acá está el planteo, que es lo que desentraña la sentencia. La sentencia específicamente lo que manifiesta, es decir, no había contraparte. Era toda una asociación delictiva que figuraba o ficcionaba un proceso judicial para llevar a cabo sentencias absolutamente ilícitas. ¿Y cuál ha sido la responsabilidad del Tribunal de Tasaciones? Porque también me llamó la atención el monto de las penas a muchos de los integrantes de este tribunal. Bueno, pasa que el Tribunal de Tasaciones, el último integrante que ha sido condenado del Tribunal de Tasaciones ha sido Moreno. ¿Por qué? Porque Joaquín Fernández falleció, entonces se sobreseyó por fallecimiento, y a Bassani, previamente, antes de iniciar el juicio, presentó una especie de insanía, de transitar una enfermedad neurodegenerativa y los exámenes clínicos y médicos que habían hecho decían que no estaba apto para entrar en el juicio. Entonces el único que está es Moreno. Moreno fue presidente del Tribunal de Tasaciones y tenía una conducta, sabía dónde estaban las actas de toma de posesión, siempre tasó esos terrenos como los del Puerto del Viento, como rurales, y cuando ingresa Grafiña a través del primer expediente que se trata, que es Ricardo Benito Luna, empieza a tasar el que tasó como rural, como urbano, y pasa de tasar por hectárea a metro cuadrado, con la idea de que en ese terreno se podía construir un loteo, entonces sacaban el valor de un lote, lo multiplicaban por la cantidad de lote a valores actuales y ahí subían También habían cálculos fraudulentos de intereses, tengo entendido. Claro. Bueno, el tema de los intereses es porque había dos instancias. Del 86 al 91 se aplicaba el 8% anual y del 91 en adelante se aplicaba la tasa activa. En esa instancia, cuando hacía la liquidación Grafiña, capitalizaba los intereses. ¿Qué significa capitalizar? Cerraba el 91 y aplicaba los intereses no sobre la base monetaria del 86, sino sobre la base del 91. Entonces, ahí se capitalizaba. En otros expedientes, como Ruiz Guillermo, se aplicó el mayor valor por la salida de la convertibilidad y se multiplicó por 300 la suma que ya se había determinado. Había cifras extraordinarias que se pagaban. Hubo el caso de una vereda que me llamó la atención. 20 millones de dólares, no me acuerdo cuánto era. No, hay una vereda que no fue motivo de imputación, que es el expediente Bórbore, Bórbore contra Provincia de San Juan, donde esa sentencia sí es paradigmática, pero no fue motivo de la acusación, pero sí de evaluación, que ya se había pagado la sentencia. En el año 2003 ya había sentenciado el doctor Macchi sobre esta expropiación del 44, estamos hablando, ¿verdad? El terremoto del 44, se había pagado, se había ejecutoriado en su totalidad la sentencia y Grafiña presentó una readecuación de precio. Entonces, ¿en función de qué? En función de la salida de la convertibilidad. Entonces, como se había salido de la convertibilidad y él había hecho una reserva, procedió el juez a hacer una reevaluación de lo mismo y, no obstante lo pagado, ordenó el pago de lo que sería plata de ese momento, unos $800.000 más por 50 metros cuadrados. Rubén, que se pagó completamente.
Yo le hago una pregunta. Si esto no hubiera saltado a la opinión pública a través de denuncia de medios y de la investigación del periodismo, ¿tal vez seguiría hasta hoy? No. ¿Era un modus operandi o ya se les había ido la mano? No, yo creo que, y lo dijimos nosotros en los alegatos, la función de los medios de comunicación como contralor del actuar de los funcionarios y de los ciudadanos es fundamental. Y este es el mejor caso para ejemplificarlo. Si no hubiera sido por la primigenia actuación en ese tiempo no me acuerdo si era La Ventana, Nuevo Diario, que generaron el principio de la investigación, o sea, digamos que le pegó el palo al avispero, para ser concreto, o el tábano sobre el caballo, como decía Bota, no se hubiera iniciado porque el manto que había era el manto de la corrupción. O sea, ¿por qué funciona la corrupción? La corrupción funciona porque no se evidencia, se tapa. Nadie la replica, nadie la lleva a conocimiento. Entonces, el hecho de desentrañar, de tirar de ese ovillo, fue el que generó la reacción de los funcionarios, en primer lugar del entonces gobernador, el ingeniero Gioja, y después de todas las personas que fue ordenando para que se realizara. Sin ese primer paso, yo creo que esto no se hubiera dado, es peor, hubiera continuado, y se hubieran pagado las sumas de Parque de Mayo, de Canal Playa y lo demás, que serían unos 350 millones de dólares más. ¿Parte de este dinero se va a poder recuperar? Hay un decomiso, hay una orden de decomiso por 13.180 millones de pesos que representan los honorarios o lo que se cobró en los juicios que pertenecían al propio Grafiña. O sea, como ser Surati. O sea, Grafiña compraba esos juicios, esas cifras mucho menores, y después los ejecutaba en nombre propio. No, peor que eso, porque Grafiña pone un intermediario para comprarle los derechos a San Vicente de Paul. San Vicente de Paul es una organización benéfica. ¿Estamos entendiendo lo que decimos? Es una organización benéfica, entonces les decía que no podían llevarse a cabo esos juicios, se los compraba a través de un testaferro o ofreciendo un negocio, en el caso de Surati, o en el caso de Ruiz Guillermo, que era un primo de él, y en realidad después se hacía dar esos derechos, pero continuaba litigando en nombre de estos terceros. ¿Cuánto falta ahora para que la sentencia se haga efectiva? Porque vienen los periodos de apelación, tienen las partes periodos para apelar. Disculpe, le termino el tema del dinero de recuperación. Esto se ha pedido el decomiso, pero a la vez hay 8 expedientes que se están tramitando en la justicia civil, donde se ha pedido la nulidad por sentencia írrita de lo que se ha pagado para proceder posteriormente al cobro. En realidad, en cuanto a los recursos, lo que queda, el único recurso que le cabe a esta sentencia, porque este es un tribunal de juicio en debate, es la casación. ¿Ir en corte? En la corte. No, la casación en la corte. La Corte de Justicia local. De ahí, si lo deniega, irían a la Corte Suprema. Tienen que presentar un recurso extraordinario federal, que ya no es la casación, porque la casación, a partir del fallo Casares, es de plena jurisdicción, o sea, la revisibilidad es completa. En el recurso extraordinario lo único que se puede denunciar es inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la ley, o sea, es mucho más reducido, no es que voy a una tercera instancia para que me revise todo el proceso, sino en estos dos supuestos. Hay una cosa que por ahí me llama la atención. Cuando uno escucha a los abogados defensores que han intervenido en nombre de quienes hoy han sido condenados, en lugar de dar pruebas sobre temas de fondo, muchas veces tratan de desprestigiar a quienes llevan adelante las acciones. Y yo me pregunto, gran parte de estas pruebas estaban en los propios expedientes. O sea, habían expedientes donde ellos solicitaban estos montos, habían organismos del Estado que participaban, o sea, ni siquiera había que hacer una investigación muy grande para darse cuenta de cómo llegaban a estas cifras. Todas las pruebas a las que se refiere la sentencia son pruebas materiales, son fojas de expedientes, donde se detalla cada una de los distintos ardidos o engaños que se cometieron. O sea, por eso nosotros siempre dijimos, nosotros hemos tenido algunas entrevistas anteriormente a esta sentencia, y yo les refería, mire, toda la prueba es documental.
O sea, no se necesita ninguna otra. ¿Han venido testigos? Sí, han venido testigos. Son importantes y han ratificado una que otra firma que era necesario que la ratifiquen. De ahí en más, todo lo demás eran los expedientes. Por eso era imposible que se pudieran sacar la responsabilidad de encima, y por eso las defensas siempre trataron de girar en torno a falacias in persona, básicamente porque no tenían otro tipo de defensa. O sea, no tenían pruebas para defenderse. No. Nada. No. O sea, eso es importante determinar. La sentencia rebate cada uno de los argumentos de la defensa. Yo esto no lo he visto en cualquier sentencia. Es la primera vez que veo que una sentencia se ha tomado el trabajo, no solamente de replicarnos a nosotros como querella, porque también nos ha marcado el punto cuando cree, y ha impuesto su criterio, aparte que el criterio nuestro sea distinto, sino que se ha tomado el tiempo y el espacio para rebatir cada uno de los planteos defensivos en extenso, y se los ha rebatido no solamente desde el punto de vista material, o sea, con las pruebas, sino también desde el punto de vista dogmático del derecho a aplicar. Tengo entendido, yo no sé si usted se ha enterado, pero de que los abogados defensores del juez Macchi habían cambiado y habían pedido una prórroga en cuanto a los plazos. Informalmente tengo entendido que habían pedido 30 días, lo publicó un medio, yo no tengo conocimiento porque eso, al no ser parte, no se nos comunica. Tengo entendido que habían pedido una prórroga de 30 días y tengo entendido también que bueno, la respuesta ha sido la lógica. El tribunal no puede modificar el código dice 10 días y aparte la revisibilidad de la admisión formal, si bien al principio lo hace la Cámara que dictó la sentencia, la última instancia de revisibilidad formal es de la Corte, y la Corte no puede dar por presentado en tiempo y forma un recurso si no está dentro de los 10 días. Rubén, gran parte de la demora que ha tenido este proceso se debe también a muchas chicanas procesales que ha hecho la defensa a lo largo de estos años. Lo establece la sentencia en las primeras hojas y utiliza un término muy campechano, y se convirtieron el expediente en un caso lechero. O sea, porque dice, replicaron una y otra vez. O sea, uno de los imputados presentaba un recurso, se les rechazaba, el segundo presentaba el mismo recurso, el tercero presentaba el mismo recurso, el cuarto presentaba el mismo recurso, y siempre era esa rocanrola que iba dando vuelta y que no permitía avanzar. Si este proceso se hubiera limitado realmente a la etapa investigativa, hubiera demorado 2 años y medio. Todo lo demás son artilugios defensivos. ¿Cuántos años llevas en el ejercicio del derecho penal? Y 43, 44. 43. Cuando un abogado utiliza todos estos elementos, es porque no tiene elementos de defensa, ¿no? Sí. A ver, la defensa es inviolable. Está claro. Yo como abogado defensor siempre lo planteo. Pero hay un momento en que todo esto se vuelve en contra. Porque evidentemente es lo que usted dice con toda razón, porque en definitiva demuestra la orfandad de defensa. El que es inocente, lo primero que quiere es que se lo juzgue. Es que se lo juzgue. Sí. Siempre ha sido así. Siempre. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Faltaba más. Entonces, los plazos ahora, ¿cómo vienen? Porque los que no saben... Y el 19 vence el término, creo que es el 19 porque son 10 días hábiles, el 19 de agosto para presentar la casación de los imputados que vayan a presentarla. Después viene un término que no está establecido, pero que no va a superar el mes o los 2 meses de la admisibilidad formal de los recursos. Inmediatamente que lo recibe el tribunal, lo eleva a la Corte y bueno, el primer problema que vamos a tener es determinar quiénes van a ser los jueces subrogantes que van a intervenir como Corte, porque están todos excusados o recusados. Muchísimas gracias. Faltaba. Vamos al corte y ya venimos.